universosaintseiya.com. Bueno, nos vamos a meter en materia directamente. Hoy vamos a venir con fuerza desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos una de cal y una de arena en el mundo del manga. Se ha anunciado un manga nuevo que verá la luz ahora en septiembre, pero a su vez sabemos que hay otro manga no tan nuevo, sino bastante antiguo, que no va a ver la luz este año. Asgard, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso de lo del Next Dimension, que nos estamos refiriendo al Next Dimension, vamos a matizarlo un poquito también. Pero bueno, primero vamos a empezar con lo nuevo, con lo llamativo, con lo que se anunció hace unos días nomás y llamó la atención de mucha gente porque era algo que no se estaba planteando, ¿no? Un nuevo manga, otro spin-off para Saint Seiya. Cuando salió esta Champion Red de este mes, sorprendieron con este anuncio de un manga spin-off más para la franquicia y en este caso dedicado al rey de los mares, al dios de los mares, a Poseidón. Va a ser lanzado en septiembre, en la próxima Champion Red, en Japón. Tenemos que decir que el manga va a ser llevado a cabo por un nuevo mangaka para la franquicia, que se llama Tatsugami Suda, del cual tanto César como yo, como Polu, como Julián, estuvimos tratando de saber y investigar un poco sobre este autor y es muy difícil, porque en la red no hay absolutamente nada. Y lamentablemente tenemos que recurrir solamente al único diseño que tenemos disponible para hablar un poco de cómo trabajan los personajes, por lo menos con lo poco que pudimos ver de él. El nombre de este nuevo manga, El Resurgimiento de Poseidón. Ahí está la clave, esta palabra, el resurgimiento de Poseidón. ¿Por qué? Porque después pudimos recibir una sinopsis corta que ya nos da una idea de dónde va a estar ubicada esta historia. La sinopsis dice lo siguiente: los santos desaparecieron en la lucha contra Hades, el rey de la oscuridad, y un nuevo enemigo se cierne sobre la tierra. Ante esta crisis, el emperador de los mares, Poseidón, despierta. Y ahí ya nos da una idea que está ubicado precisamente en ese lapso, ¿no? Después del final de la saga de Hades, da a entender, por lo menos uno entiende, con la desaparición de los santos, o es cuando van a combatir a Hades y los gemelos en los Elíseos. Bueno, ya veremos dónde se ubica perfectamente la historia de este manga. Y bueno, esta Champion Red también hay que decir que vino bastante cargada con mucho de Saint Seiya, porque no es solo este anuncio, sino que bueno, todos los capítulos típicos que vienen con Saint Seiya en la Champion Red, aparte diseños exclusivos que van a ser sorteados, ilustraciones que van a ser sorteadas para la gente que compra la Champion Red, ¿no? Como diseños de Chimaki Kuori, de Megumi Okada, de Yori Teshirogi, de Shunichi Ueda, que es el de Darkwing, y Jun Koga incluso, que era aquella mangaka que estaba llevando a cabo el Hero of Heroes, que hace mucho tiempo que está en pausa esa historia y no sabemos si algún día volverá. Pero bueno, de momento dan a entender como que en algún momento tendría que volver. Así que esta sería la primera noticia importante que repercutió mucho en las redes sociales porque es algo llamativo. No sé si querés que debatamos esto o tiro la segunda noticia, Carlos. Tira con la segunda, Bueno, tiramos con la segunda y después debatimos un poquito sobre las dos. Sí, todo. Sí. Bien. Y en estos días también salió lo que es el Gaiden de Fumano Kochiro y ya vino un anuncio en él de una segunda parte que va a salir en la Champion Red de diciembre. Y aquí levantó todas las alarmas, que si va a salir una segunda parte de este Gaiden, podría significar que tal vez no tengamos tanda a final de año para el Next Dimension. Aunque como yo decía, hay que matizar un poquito esto. Yo sé que Pollux se tiró un poco a la piscina y lo entiendo porque es muy probable, es altamente probable que no haya tanda este año, pero hay que decir, y como todos ya saben, que el Next Dimension no se publica en la Champion Red de Akita Shoten, sino que en la Shonen Champion. Es otra revista de Akita, pero es difícil que el maestro se tire a hacer que salgan dos obras suyas al mismo tiempo. Bueno, es difícil, más allá de que sean distintas revistas dentro de la misma editorial, ¿no? Entonces, esto podría dar a entender de que probablemente este año no tengamos tanda del Next Dimension, pero una última llama de esperanza puede suceder, tal vez se da el milagro y más allá del Gaiden que pueda salir en la Champion Red, Kurumada nos sorprenda con una tanda en la Shonen Champion. Veremos. De momento parece muy, muy poco probable. No sé si los muchachos quieren comentar algo. Chicos, a ver, os doy veda libre para comentar lo que queráis sobre ese tema.
¿Os parece una buena, mala noticia, Jonah? Bueno, lo que es una historia de Poseidón me parece algo fresco, algo que va a ayudarnos a entender un poco más esta parte de la saga que no sé si no está bien, no está totalmente desarrollada, pero tenemos pues ahí varios argumentos que aún no se han explicado. Entonces ya, o sea, si hubiera sido otra más de Hades, ahí sí como que ya, pues un poco, descansen un poco de Hades, ¿no? Pero es algo de Poseidón. A mí me parece bueno, así que a esperarlo con ansias. ¿Te Y lo del imaginas deck que sea un building, Poseidón enfrentándose a Hades? no sabría decirlo, porque si va a estar centrado en Qué la mierda, ¿eh? historia, sí, o sea, sería bueno porque, pero si está centrado en esa época donde los santos están en la batalla de Elysium, no lo sé. Y me late de que esta resurrección, porque dicen re. Entonces, no sé cuál fue la primera, la de Julián Solo, y después esta cuando les envió los clots de oro, y esta es la o sea, después de esa parte, no, o si estará centrada en algo que no infunde en la trama principal, no lo sé. Eso De es lo que hecho, habría que lo ver. de rewrite sería como realzamiento. Esa sería la palabra, desde mi punto de vista, correcta. El realzamiento de Poseidón. Relanzamiento, resurgimiento, es como si lo alzaran, Sí, ¿no? pero Como si... el re-rise, si queremos hacer Sí, una traducción que nos ayude también a entender esa palabra, digamos, en inglés. Porque no es lo mismo rise que re-rise. ¿Ok? En este caso, pues, yo lo tomo como realzamiento. sí, como que vuelve a tomar su posición. Lo Pues, recogieron. y a mí sí Hombre, que me espera, gusta. vamos a pensar, ya que ha hablado, presentamos al Mega Crack y Rip de Reaper. Hola, Rip. Que tenemos de ninja. ¿Qué pasa, señores y señoras? Jonah. Sí, no, y a mí Poseidón es una saga que me gusta mucho y bueno, lo poco que se pudo desarrollar en el Saint Seiya Origins, ¿no? Y Destiny, o sea, se vio muy poco, me dejó con ganas de más, entonces espero que puedan pues ahí llenar ciertos vacíos, que si bien no van a ser parte del canon, pero van a ser parte de este universo más extendido que es de Saint Seiya junto con todos sus spin-off. Bueno, y... Si me Dale, dale. permites, Carlos, yo me sumo a lo que dice Jonah en el sentido de que viene a refrescar un poco la franquicia, aunque obviamente es un personaje que ya hemos visto anteriormente, pero a últimas fechas, pues siempre había sido Hades, ¿no? Next Dimension, Lost Canvas, todo esto siempre estaba con Hades, Darkwing. Entonces ahora tenemos algo más, otra área de lo que es Saint Seiya, el Poseidón, su ejército. Yo espero que nos puedan presentar más allá o ampliar un poco el ejército de Poseidón en comparación con lo que Kurumada nos mostró ya en esa saga, que podamos conocer un poco de la historia, que profundicen los personajes. Me imagino que no creo que se enfrente contra Hades porque si seguimos pues digamos la cronología o la historia que ya se planteó en el manga base, que sería el de Kurumada, pues Hades está en inexistencia o no sé qué habrá No, pasado con él. Entonces, no me malinterpretéis cuando he dicho que si se enfrenta a Hades, no era por el hecho de que se enfrente a Hades, era la paradoja de que no sale Hades esta vez y nos lo meten como calzador, era por eso, que en plan coña, ok, ¿eh? No, ok, no, ok. no. Yo, para mí, bajo mi punto de vista, ojalá se centre en el origen de las grandes guerras santas o haciendo una especie de flashback de los inicios, de cómo Poseidón inició todo, o yo qué sé, o cómo reestructura su imperio. Exacto. De hecho, a lo mejor algunos de los compañeros van a comentarlo. Una de las primeras ideas que se tenía antes de conocer esa pequeña sinopsis que salió horas más tarde, o que se empezó a dar a conocer horas más tarde, es que quizá fuera esa primer Guerra Santa, ¿no? Pero ya el título Re-Rise te dejaba entender que en algún momento ya se había presentado y venía por una segunda ocasión, por lo menos. Ese resurgimiento o realzamiento, reascenso, digamos, de Poseidón ya descartaba que fuera lo primero. Sin embargo, que en esta reestructuración, en este realzarse de Poseidón, nos metan flashback y que podamos ver cosas de guerras pasadas, eso no lo descarto y creo que estaría genial porque enriquecería la franquicia, tanto cronológicamente hablando, hacia el futuro,
como un poco hacia el pasado, pero yéndonos a un pasado todavía mucho más remoto. Brevemente, yo considero que, según además basándonos en la sinopsis, considero que es algo que además ya comenté hace años, cuando Solid Gold y demás, que luego resultó ser algo diferente, pero es cierto que con una derrotado, por así decirlo, que está centrado en una batalla, se podría dar esa posibilidad de que eh, criaturas o otras personificaciones, dioses, titanes que están encerrados en el Tártaro quedaran liberados y de algún modo pudieran, en este caso, tener que actuar Poseidón para enfrentarse a esa potencia que de algún modo quisiera aprovechar la circunstancia de que la Tierra está, en fin, ¿no? Pues sin una protección para hacer de las suyas, ¿no? Yo es un poco especulando lo que creo que pudiera ser. Es también lo más sencillo, incluso. Le podría dar esa circunstancia. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Yo la he reservado, pues la Champion esta para ver. Pero bueno, cuando me llegue ya habremos visto scans y lo tendremos traducido incluso. Pero bueno, siempre está bien tener ese número 1 de una colección nueva. No yo sé qué te creo. parece, Julián, el diseño en sí de este nuevo autor. Porque más allá de que lo conozcamos poco, por lo menos pudimos ver el diseño de Poseidón por parte del nuevo autor para la franquicia. Y de hecho, también tenemos un Shikisi que se iba a Ajá. sortear entre los compradores de la Champion. Yo noto además diferencia entre el Shikisi, entre el estilo del Shikisi, respecto al dibujo que nos mostraron en la portada. Es cierto que es un dibujante que se nota que está tratando de algún modo aproximarse, emular en cierto modo, o posiblemente sea pues por las propias influencias que haya podido tener desde los inicios al maestro Kurumada. Y es cierto que en el Shikisi la aproximación es muchísimo mayor respecto a lo que es la ilustración del anuncio este que pudimos ver, que es evidente esa influencia de Kurumada en los ojos, pero poco más. En el Shikisi es absolutamente, parece eso, pues un ayudante de Kurumada Sí, incluso. O sea, es es algo que curioso. justamente se hablaba mucho en los foros por el Shikishi, se hablaba mucho Exacto. si realmente este autor no habrá sido en algún momento, o será, tal vez, uno de los ayudantes de Kurumada. Pero bueno. Oye, comentar rápidamente, un Shikisi, los Shikisi son pequeños cartoncitos con una ilustración dedicada que suelen darse bastante en Japón, ¿vale? Son ilustraciones rápidas, autografiadas y demás, que generalmente se dan o se sortean con diferentes ediciones o regalos también que se hacen entre autores, etcétera, ¿vale? Para que os hagáis con esa terminología que seguro que vamos a tocar aquí bastante. Bueno, no sé qué le parece a los otros muchachos. Juan, ¿Algún comentario Durgo, más? Mati. Hombre, yo de Poseidón todo lo que me pongan me encanta. Yo creo que quien me conoce un poquito sabe que junto a Deadma, Poseidón para mí es uno de mis personajes fetiches, así que todo lo que hagan sobre ese personaje y su universo me parece maravilloso. Ahora bien, eso sí, siempre pido que lo hagan interesante y bien. Vamos a ver, de momento me parece interesante esa temática del resurgimiento ese, ¿no? Y a ver en qué termina. Pero vamos, que yo sí es Poseidón, para mí mola. A mí la verdad que Poseidón es de mis favoritos, sí. Claro, Oye, fijaros a mí que me parece. Poseidón siendo Sí. uno de esos personajes que se ha visto siempre, porque siempre lo hemos visto desde la saga clásica, desde el manga, en el anime, donde también se incorpora en el Asgard de cierta manera, lo hemos visto en los canvas también. Poseidón siempre ha estado ahí, pero yo creo que la gente está súper ilusionada. O sea, es un personaje que podrían haber sacado a cualquier otro, podrían haber sacado a cualquier otra deidad o a cualquier otro y tal, pero sacan a Poseidón y la gente está súper ilusionada con este personaje. Parece un malo súper querido. ¿Recuerdas, Carlos, Sí. en los inicios cuando estaba en el Saint Seiya Collectors y luego en los inicios del Big Wheel yo hacía unos torneos que eran encuestas
que no se trataba de qué personaje era sí, más sí, poderoso, sí. sino cuál era el que más te gustaba. Más favorito, sí, 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 Hice sí. 4 veces, 4 años seguidos, e incluso ampliándolo a América Latina, etcétera, siempre ganó Poseidón, por encima de Iki, por encima de Saga de Géminis, por encima de Saga de Virgo, siempre ganó Poseidón. Así que al menos también es cierto que la mayoría de la gente que era votante éramos sobre todo españoles, ¿verdad, Carlos? Siempre ganó Poseidón y bueno, Juan también estaba en aquellos tiempos. Es el personaje favorito, quizá, del fandom español. Y vamos, Bueno, yo soy pro Poseidón. Yo si tengo que elegir, yo soy más de Poseidón que de Atena. bueno, vamos a dejar que a ver si Durdo y Mati quieren dar Sí, claro. su opinión, a ver qué les parece este anuncio de este nuevo manga, spin-off. Bueno, a mí me parece, bueno, no soy muy fanático de la de Poseidón, Julián, por si acaso. Porque no eres español y porque no te llamas Claro, Julián. no tengo raíz española. No, Sí. pero me Nada, parece nada, muy bien. baneado, fuera del programa. Fuera. Oye, pero a mí me parece bien porque llevamos, no sé, 15 años a puro Hades. Sí. Y creo que también nos deja. A mí, por ejemplo, una saga que conozco de acá, un latinoamericano, que ha hecho personajes de los marinos. Ojalá se pongan en cuenta algunos de esos diseños. Ojalá se pongan en cuenta también ampliar el ejército, que es una de las cosas que yo sentí que al ver la serie animada me quedó como que Asgard gobernó sobre Poseidón, como que dejó muy mal, Asgard dejó muy mal a Poseidón. Entonces, ojalá se reivindique con este manga, porque en rigor es canon en Poseidón y mucha gente como que no le gusta. De hecho, yo en el coleccionismo de figuras, mucha gente no le gusta coleccionar esa línea de Poseidón, es muy raro que la completen. Y Asgard siempre gobierna sobre Poseidón. Amigos tuyos. O a ti no te gusta Poseidón, te rodeas de gente así. Así que, Pues yo soy español ojalá aparezca el verdadero dragón marino. O sea, ojalá es una de las cosas que me gustaría Bueno, ver. y ver la armadura realmente, lo que es la armadura divina de Poseidón, que tampoco la conocemos. Sí, yo creo Alitas, que muchas alas. sí, a las le falta quizás como un diseño, Alas, muchas alitas, un Sí, montón puede de ser como alitas. el diseño de la armadura divina de Pisces, que es muy acuática. Dudo, Rico. dudo- Otra Muchas cosa, alas. Aletas, cosa también ahora van a la- ser Sí, correcto. Sí. Camas. la parte también de cuando menciona la batalla en la periferia de Ática, eso también solamente vimos una página doble en el manga y un solo fotograma en el anime y nada más. Quizás algún flashback para desarrollar eso también, cómo fue esa batalla que tanto le dolió a Poseidón, por así decirlo. Igual hay que decir que Eso- dudo mucho que en un spin-off veamos un diseño de los Clot, digamos, de los dioses fuera, digamos, de las armaduras Sí, sí, originales sí. de los dioses, porque eso creo que Bueno. solo aparecerá para Kurumada en su Pero manga. que, Améis, sí. pero sí, Se llama- pero que al final estáis viendo que despierta expectación, ¿no? Y eso es lo interesante. Bueno, yo aprovecho para saludar al administrador de Saint Seiya George Ever, César Rubedeo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿se me oye? Sí, sí. Cabrón. Si te Hola, contesto, es que sí. ¿Ah? Acá Que pues si te bien, contesto. incorporándome. Bueno, ya que Bueno, está, puede opinar a ver qué le parece el anuncio de este Claro, manga, si claro. realmente le gusta o no. Vayan a ver video. No, mentira. Me parece bien, obviamente, porque como dije, Poseidón es una de las sagas que menos se sabe. Kurumada mencionó que esa saga era como que la transición para el verdadero final, que era Hades. Pero dijo que se preguntó él mismo, ¿no? Quizá debía haber desarrollado más a los personajes de la saga de Poseidón. Eso lo dijo él, así que parece que con esto se va a sacar el clavo, aunque no lo haga él. Ujú. También es cierto que justamente algo que comentaba Durdo, que se tiene muy en cuenta la cuestión de que por ahí Asgard no le favoreció mucho a Poseidón, sobre todo por la cuestión de los parecidos entre las dos sagas y la cuestión de la repetición. Yo creo que le hizo mucho daño. Si en el anime hubiera saltado directamente a la saga de Poseidón y no hubiera existido Asgard, yo creo que hubiera sido distinto cómo percibe la gente a esa saga. Más allá de que es cierto que Kurumada dijo de que le hubiera gustado desarrollar más a los personajes. O sea, hubiera quedado como una saga más corta igual. Sí. Aunque bueno. Y a eso se le suman también las películas, ¿no? Perdón, que ya venían mostrando como esa misma fórmula de ir enfrentando
enemigo tras enemigo y llegar al final con el líder o con el Big Boss, Sí, digamos. pero esa es la fórmula de las 12 casas. Ujú. O sea, el problema, y bueno, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el problema de Saint Seiya es que se estancó en la fórmula de las 12 casas. Al final, siempre era Saori, la han pillado cagando en tal sitio, la tenemos que salvar en tanto tiempo, y por el camino nos enfrentamos de manera individual con los siervos del malote de turno. Y eso es así en las 12 casas, eso es así en Asgard, eso es así en Poseidón, eso es así en Hades. Así que. Y tampoco podemos culpar ni a Kurumada ni a esta gente, ni a Toei Animation por eso, porque al final del día es lo típico de si no está roto, pues no lo arregles, ¿no? O sea, es comprensible que cuando encuentras una fórmula y te funciona, pues la repliques. Eso es lo más lógico del mundo. Pero yo, por eso mismo, siempre he sido muy defensor de lo que es la primera etapa de Saint Seiya. Es decir, cuando todavía Saint Seiya estaba buscándose a sí mismo. Porque ahí era como todo más variado, o sea, Claro. parecía que iba a ir a una dirección, después cambiaban a otra, se hacía más interesante. Cuando se sentó ya, pues ahí ya sí se volvió la fórmula, pero le pasa también a todas las series. Lo mismo que te digo de Caballero Zodiaco, te lo puedo decir de Dragon Ball, que llevan con la misma fórmula de Z desde tiempo inmemorial. Y seguirán. ¿Por qué? Porque les funciona. Seguirán. Bueno, ha Eh, aparecido una nueva transformación de Freezer. Pues ya está, y después aparecerá. Cuando se le Tenemos, acaben los colores, empieza. y tenemos Ahora la están. transformación. Ahora El problema de se Dragon llama Ball son los Black colores. Freezer. ¿Eh? Pues El sí, problema de Dragon Ball es que solamente son colores, cambios de colores. no te Ya, preocupes, Tenemos, no te preocupes, cuando se acaben los colores empezarán con los minerales. Ahora serán no, Saiyan los Diamante, Saiyan colores. Esmeralda, Saiyan tal. Cuando se acaben las esmeraldas empezarán con los metales. Saiyan Platino, Saiyan Oro, Saiyan. O sea, Y si no con los no te elementos, preocupes. ¡ay, qué bello! Ay, con los elementos es terrible. O sea, pasará. Al final, lo de los colores es lo de menos. Pero bueno, a nosotros, a nuestro fandom también le pasó. O sea, Saint Seiya era que si el séptimo sentido, luego el octavo, luego el omega. O sea, lo que te digo, o sea que. El bueno, noveno y el 10º. nos El estamos noveno, el desviando. décimo, el Nos undécimo. estamos Ya hemos desviando. pasado hasta el octavo. Desviando. Bueno, Bueno, ya y está. Nos faltaría desviamos, nomás, perdón, mola. si le parece, a ver, que comenten la cuestión de la posibilidad o no, o la poca probabilidad que tenemos de que haya tanda del Next Dimension este año. Lo damos por hecho. O sea, es tan sencillo como Poca eso. posibilidad por Mano Kojiro. No hay. Bueno, Sí, yo, ya no yo creo. ya lo había asumido también desde inicios de año. Yo dije, Claro. Ahora, hay que recordar que el Next Dimension se publica en la Sí, en la Shonen Shonen, Champions, no en la sí. red. Entonces es posible, difícil, pero es posible que salgan dos publicaciones de Kurumada al mismo tiempo porque son diferentes revistas. Posible, Ujú, pues, así es. como es posible, puede ser. Sí, eso es lo que Bueno, comentamos, lo la comenté, esperanza de los santos. sí, lo comenté al principio en la noticia mismo, matizando la cuestión de, En Champions Red te diría que rotundamente no. sí, claro, la poca posibilidad, por eso dejo claro que es matizar, decir, no se ha confirmado nada, digamos, no han dicho no va a haber Next Dimension, tampoco lo van a decir, calculo, pero la cuestión de que pongan una segunda parte de Fuma no Kojiro a final de año hace que sea difícil, más allá de que sean distintas revistas dentro de la editorial, hace poco probable de que tengamos realmente una tanda del Next Dimension. Lo más probable es que las palabras finales de Kurumada del último capítulo de Fuma no Kojiro se diga. Lo volveremos a ver el verano con regreso de Sensei y algo así. Verano Que habría que 2020. preguntarnos si ya hay un precedente, ¿no? Si en alguna ocasión Kurumada ha sacado en distintas publicaciones 2 historias o 2 trabajos de él. Si existiera este precedente, que yo lo desconozco, podría haber esa pequeña llamita, podría cobrar fuerza, pero si nunca ha pasado, pues Dentro de como que de dónde la, nos estaríamos basando, perdón. dentro de la editorial Akita, no recuerdo que eso haya Sí, sucedido. sí lo hay, sí lo hay. Bueno, ¿te acuerdas que publicaba Rinning Gakero 2 también? Claro, pero eso todavía estaba dentro de la Shonen Jump. Por eso aclaré, Sí, que dentro dentro de Akita Shoten, no recuerdo que eso haya sucedido. Pero es que el problema sería porque Kurumada parece no poder hacer publicaciones seguidas. Entonces, si es que sí ha hecho antes lo de publicar dos publicaciones al mismo tiempo. Entonces, Sí, cuando estaba Rin y Kakero, pero el tema es como te digo, cuando son 2 editoriales distintas, porque en ese caso era la Shonen Jump, por ahí se podía dar, tal vez, no lo sé. Pero en el caso de aquí, el problema es la publicación, la forma en que trabaja Kurumada, que se demora, y entonces si es que lo ha hecho, porque las editoriales yo creo que no, sí, ya eso sé que a la editorial le convendría, pero digo, no lo hemos visto dentro de Akita, ¿me entendés a lo que me refiero?
No digo que a Akita no le interesaría. Si ellos quisieran que Kurumada publique cada 2 meses, si es posible. No, eso está claro, porque si prácticamente hay Champions Res que salen llenas de cosas de Senseiya, ¿no? Por O sea, eso. a Pero- que no lo haga él, a fin de cuentas es Senseiya, entonces como que para ellos mejor, ¿no? Entonces, Claro, yo pero no el creo tema, que a lo que yo me sea- refería no era eso, no que a Akita no le interese que publique Kurumada en el mismo mes, Next Dimension y cosas. El tema es que no lo hemos visto desde que está en Akita dentro de la Sí, la vamos, publicación de Akita. que no hay precedentes. Que Claro. no hay precedentes. Solo está el caso de Rini Kakero 2, pero eso era todavía cuando estaba en la Shonen Jump, digamos. No tenía Ya, nada. bueno, pero fue una cosa anecdótica dentro de Saint Seiya, ¿no? Estén llenas de cosas de Senseiya, ¿no? O Por sea, eso. a Pero- que no lo haga él, a fin de cuentas es Senseiya, entonces como que para ellos mejor, ¿no? Entonces, Claro, yo pero no el creo tema, a lo que yo me sea- refería no era eso, no que a Akita no le interese que publique Kurumada en el mismo mes, Next Dimension y cosas. El tema es que no lo hemos visto desde que está en Akita dentro de la Sí, la vamos, publicación de Akita. que no hay precedentes. Que Claro. no hay precedentes. Solo está el caso de Rini Kakero 2, pero eso era todavía cuando estaba en la Shonen Jump, digamos. No tenía Ya, nada. bueno, pero fue una cosa anecdótica dentro de Saint Seiya, ¿no?